Muy buenos días, amada familia en Cristo. Febrero 9, y el devocional de hoy nos dice así. Hoy puedes celebrar la gracia que te ha hecho parte del gran plan de Dios, o puedes llorar por las cosas que no conseguiste hacer a tu manera. Él ha sido la persona más difícil que me ha tocado aconsejar. Estaba seguro de sí mismo y era controlador. Defendía la legitimidad de todo lo que había hecho. Actuaba como la víctima, cuando en realidad era el culpable. Arruinó su matrimonio, alienó a sus hijos, se amaba a sí mismo y tenía un maravilloso plan para su vida. Quería hacer su voluntad en su tiempo y a su manera. Creía que todos eran sus esclavos y los desterraba de su vida. Hacía sacrificios increíbles para conseguir lo que quería, pero se irritaba cuando enfrentaba el sacrificio que Dios le llamó a hacer. Pero, en un momento de gracia que jamás olvidaré, dejó de luchar, dejó de controlar y defenderse. Me pidió que dejara de hablar y me dijo, Paul, lo entiendo, he estado tan ocupado siendo Dios que convertí poco a poco o interés en servir a Dios. Ese fue el momento donde escuché el autodiagnóstico más preciso que jamás haya oído. Él estaba en lo cierto. No había reminado, no había terminado de hablar cuando comenzó a llorar como jamás he visto. Llorar a ningún hombre. Su cuerpo se conmocionó de dolor cuando la gracia lo enfrentó con su obra de liberación. Pero mi amigo no es el único. Si eres padre, sabes que los hijos se comportan como si tuvieran suficiente autonomía. Todo niño solo quiere que se hagan las cosas a su manera. No le gusta que le digan qué comer, qué vestir, cuándo ir a la cama, cómo cuidar sus cosas o cómo tratar a otros. Desea estar en el centro de su pequeño mundo y escribir sus propias reglas. Se sorprende de que tengas la audacia de decirle lo que debe hacer. Pero no solo los niños son así. El pecado causa que la autonomía viva en todos nosotros. Tratamos de tener más control de lo que nuestra sabiduría y fuerza nos permite. Deseamos que las personas sigan nuestro camino y se queden fuera de él. Pero cuando deseamos estas cosas, estamos olvidando quiénes somos, quién es Dios y con qué gracia nos ha bendecido. Podemos elegir estar dolidos por el hecho de que no estamos obteniendo las cosas a nuestra manera, o podemos celebrar que la gracia nos ha dado el bien de un nuevo, mejor camino. Podemos elegir frustrarnos ante la pérdida del control, o podemos descansar en aquel que es cabeza de toda la iglesia. Efesios 1:22. Creo que hay una mezcla de duelo y de celebración en todos nosotros. ¿Qué escogerás hoy? ¿Le darás la entrada a la frustración cuando las cosas no salgan como planeaste? ¿O celebrarás la gracia que te ha incluido en el plan más maravilloso que jamás haya existido? Para profundizar y ser alentado, el Salmo 73. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, como leíamos inicialmente en el devocional, hoy nos encontramos en un punto bastante profundo. El título del devocional de hoy tiene por nombre Gracia o Autonomía, el falso trono al yo. Mis hermanos, creo que es importante que nos hagamos una pregunta, que cada uno de nosotros responde con su vida, con sus labios. ¿Qué sucede en tu alma cuando las cosas no salen como planeaste? Cuando tu esposo o tu esposa o tus hijos no actúan según tu guión. Cuando tus hijos se desvían de tu mapa. Cuando el trabajo no reconoce tu esfuerzo. Cuando la salud no responde a tu expectativa. En ese instante, mis hermanos, en esa fracción de segundo entre el deseo frustrado y la reacción, se revela una batalla muy, muy profunda en nuestra alma y antigua a la humanidad. La batalla entre la autonomía y la gracia, entre el impulso de ser Dios en nuestro pequeño reino y la liberación de servir al Dios verdadero en su gran plan. El relato, mis hermanos, que hemos leído en el devocional, no es solo la historia de un hombre, mis hermanos, es un espejo. Y en esta mañana la palabra de Dios nos confronta con una elección diaria. Podemos llorar porque no conseguimos hacer las cosas a nuestra manera, o podemos celebrar la gracia que nos ha incluido en algo infinitamente mejor. Para entender por qué elegir la autonomía,
Es una tragedia y por qué elegir la gracia es la única verdad de libertad. Miremos entonces qué nos lleva a entender este devocional. Miremos el diagnóstico de la enfermedad, el pecado de la autonomía. Todo niño solo quiere que hagan las cosas a su manera, pero no solamente los niños, como dice el devocional, son así. El pecado causa que la autonomía viva en todos nosotros. El término autonomía proviene del griego autos, uno mismo, y nomos, ley. Literalmente está diciendo darse a uno mismo su propia ley. Es la esencia misma de la caída en Génesis 3, cuando dice la serpiente, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, es decir, totalmente autonomía. No es simplemente ser terco, mis hermanos o hermanas, es un principio de gobierno interior que usurpa la autoridad divina, es decir, somos nuestros propios dioses. Este es el primer manifiesto de la autonomía. El hombre decide determinar por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Rechaza la ley de Dios, que es la teonomía, por su propia autonomía. En el Salmo 73, que es uno de los salmos que pone el escritor como parte de su devocional, dice que se recomienda el testimonio crudo del salmista Asaf, quien lucha con esta misma enfermedad. Ve prosperar a los arrogantes, que dice el versículo 3 del Salmo 73, porque tú envías a los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Siente este hombre que su pureza, es decir, su búsqueda de Dios ha sido en vano. Cuando dice verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y está amargado. Esa situación no produce amargura. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pero llega el momento hasta entrar en el santuario de Dios. Cuando dice está entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos y comprende el fin de los autónomos. ¿Cuál es el fin de los autónomos? Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron. Terrores como sueño del que despierta. Mis hermanos, el pecado no es primordialmente un acto aislado, es una condición de autonomía radical, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Es una declaración interna, mi voluntad, mi sabiduría, mi gloria son las normas últimas, es decir, la última palabra la tengo yo, no la tiene Dios. Ese es el corazón autónomo. Mis hermanos, esto explica por qué el hombre controlador, el esposo ausente, la esposa resentida, el hijo rebelde, el creyente amargado, comparten el mismo ADN espiritual. Han establecido su yo en el trono. Como bien lo diagnosticó aquel hombre, he estado tan ocupado siendo Dios que invertí poco tiempo en el interés de servir a Dios. Eso nos dice el devocional. Van a ser la confesión más teológicamente precisa de un ser humano puede hacer. Veremos entonces la gracia como intervención soberana de Dios que nos quebranta. En el relato que hemos leído, su cuerpo se conmocionó de dolor cuando la gracia lo enfrentó con su obra de liberación. Hermanos, la autonomía produce esclavitud y así estaba este hombre, el del devocional. Crea un mundo pequeño, frágil y tiránico donde todos deben ser nuestros esclavos. Lleva a la ruina las relaciones interpersonales, el aislamiento total. Como dice Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Hermanos, la gracia produce quebranto, pero es un quebranto liberador. La gracia, en su amor firme, mis hermanos, nos enfrenta. No nos consiente. No es un abrazo que aprueba nuestro camino, sino una luz que revela nuestro trono vacío y nos señala el verdadero trono, el del Señor. Es cuando dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados que yo los haré descansar. Hermanos, estamos cargados, trabajados con esa autonomía, con esas malas decisiones tratando de ser Dios, sufriendo y haciendo sufrir a otros. Y aquí aparece algo maravilloso, la gracia que ilumina. La gracia no es solo el perdón, mis hermanos, o podemos llamarlo el perdón pasivo de Dios, no. Es su intervención activa para destronarnos, el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, muestra nuestra realidad, nuestra condición, de que quien tiene la autoridad sobre nuestra vida es el Señor. Como dijo Juan 16, 7 al 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que pasó en nuestras vidas cuando el Señor nos salvó. Pudimos ver la realidad de nuestro pecado, la realidad de la miseria en nuestro trono. Un trono que creíamos que nos sentíamos seguros, que teníamos el control de todo y que éramos nuestro propio Dios. Pero realmente nuestra vida estaba arruinada. Ese dolor y llanto que experimentamos o que experimentó el hombre en el devocional no fue la condenación del infierno, sino el dolor santo de la cirugía divina. Es el duelo según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Y eso fue lo que pasó en tu vida y en mi vida. En 2 Corintios 7, 9 al 10 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, en ese momento en que la verdad nos hiere para sanarnos, veremos entonces cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria. La frustración o la celebración, como dice el devocional. Podemos elegir estar dolidos por el hecho de que no estamos obteniendo las cosas a nuestra manera, o podemos celebrar que la gracia nos ha dado bienvenida a un nuevo y mejor camino. Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Se ha destronado el trono. Hermanos, ese es el termómetro del corazón autónomo. Surge cuando nuestra voluntad es crucificada en el altar de la realidad y es la rabia del Dios destronado. Miremos entonces la celebración. Esa es la respuesta del corazón redimido por la gracia. ¿Celebramos que nos enfermamos, que nos despidieron, que nos traicionaron? No, celebramos que en medio de eso no estamos solos. En nuestro pequeño reino de control hemos sido incluidos en el plan soberano de Dios. Nos da el fundamento. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas. Nuestro control es la ilusión miserable. Su gobierno es una realidad gloriosa, como dice Efesios 1, 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos eso en nuestra vida? En el matrimonio, deja de exigir a tu cónyuge, cumple tu guión y empieza a servirle como a Cristo, celebrando de que Dios los está moldeando a su imagen, no a la tuya. Es decir, no pretendas cambiar a tu esposo, no pretendas cambiar a tu esposa, porque estás siendo tu propio Dios. Usa los medios de gracia, usa la oración, usa la palabra del Señor, sométete al Espíritu Santo y haz lo que el Señor te mandó a hacer, tanto como esposo como esposa. Siendo padres, dejemos de proyectar tu vanidad en tus hijos y los guías con amor y firmeza hacia la voluntad de Dios para ellos, orando por su verdadera libertad en Cristo. En la iglesia, dejemos de criticar porque las cosas no se hacen a tu manera y te alegras de ser una pieza en el cuerpo bajo la dirección de Cristo, como dice Efesios 4, 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para edificarse en amor. En el sufrimiento, deja de preguntar por qué a mí y comienza a confiar. Dios, ¿qué glorias tuyas escondidas en este dolor quieres revelarme para que tenga como vida? Romanos 8:28. Y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Mis hermanos, el hombre de la historia que hemos leído en el devocional no encontró paz cuando por fin controló su mundo. La encontró cuando, destronando por la gracia, se rindió al control amoroso de Dios. Allí, en el lugar del quebranto, descubrió que había sido incluido en algo más grande que sus sueños más ambiciosos, el plan maravilloso de Dios. Hoy, mis hermanos, en esta mañana, en este momento, tú y yo tenemos la misma lección. Podemos apretar los puños y tratar de ser dioses otra vez y llorar en frustración de nuestro reino de juguete, o podemos abrir las manos postrándonos ante el verdadero Rey y celebrar. Celebrar que aunque no entendamos su camino, Él es sabio. Celebrar aunque no encontremos
la mañana. Él es soberano. Celebrar que aunque nuestro pequeño plan se derrumbe, estamos irrevocablemente unidos al gran plan de redención que Él está tejiendo en la historia. Mis hermanos, el llamado esta mañana no es a intentar ser menos controladores, es a morir. Morir al Dios que hay en ti y en mí, y esa muerte, descubrir la vida verdadera, la vida de un hijo amado, de un siervo alegre, de un coheredero con Cristo, incluido por pura gracia en el plasma maravilloso que jamás existió. ¿Cuál será tu elección? Mis queridos hermanos, este es el devocional del día de hoy. Dios me los bendiga. Un abrazo.